Bien, tenemos el siguiente ejercicio de velocidad versus tiempo que me dice lo siguiente. A partir de la gráfica B versus T, se pide determinar la velocidad media del móvil en el intervalo de 4 a 12 segundos. Tengo acá el ejercicio y acá tengo el intervalo de 4 a 12 segundos. Ahora, cabe recalcar que en una gráfica de velocidad versus tiempo, o bueno, en este caso B versus T, la primera variable que aparece va en el eje de la Y, en el eje Y. Y la segunda variable que aparece va en el eje X. Ahora, para la resolución de este ejercicio me pide la velocidad media del móvil. Para eso voy a tener que recurrir a la fórmula de velocidad media. Bien. En una gráfica de distancia versus tiempo, y esto lo voy a hacer rápido. Bien. Suponemos que tenemos una gráfica de distancia versus tiempo, que está en segundos. Y acá voy a tener la línea que representa esto. Bien. Entonces, en una gráfica de velocidad, bueno, de distancia versus tiempo, voy a tener acá una distancia inicial y acá voy a tener una distancia final. Así también voy a tener acá un tiempo t sub 0 y acá voy a tener un tiempo 1, por ejemplo. O le podría poner un tiempo final. Entonces, la velocidad media en gráficas de distancia versus tiempo está representada por acá, velocidad media es igual el delta de x sobre el delta de t. Y esto representa a ¿qué? Voy a trasladar un poco más acá. Esto representa a la distancia final menos la distancia inicial. Todo esto sobre el tiempo final, o en este caso el tiempo 1, menos el tiempo 0. Esa es la fórmula que se representa para gráficas de distancia versus tiempo. Ahora, en gráficas de velocidad versus tiempo, para hallar la velocidad media, ya no tenemos que poner el delta de x. ¿Por qué? Porque en gráficas de velocidad versus tiempo, sabemos que la distancia que se recorre es el área bajo la curva. No tenemos dos puntos como en las gráficas de distancia versus tiempo, distancia final y distancia inicial. En este caso solamente tenemos distancia, ¿no? Entonces, nuestra fórmula se convertiría en lo siguiente. La velocidad media va a ser igual a la distancia que se ha recorrido, ahora sí, sobre el delta de t. El delta de t aún se mantiene. ¿Por qué? Porque aún estamos manejando intervalos de tiempo. Esta es la fórmula que me va a servir para hallar la velocidad media en una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Ya? Pero acá no ha acabado el ejercicio. Tenemos que hallar esa distancia o la distancia recorrida total, ¿no? Podemos ver que, bueno, en esta gráfica más grande, podemos ver que esta área que yo voy a dibujar en este momento, toda esa área, es igual a esta otra área. Es la misma área, solo que están invertidas, ¿no? Porque la base es 4, de la misma manera. O sea, acá su base es 8 menos 4, su base es 4. Su base de este, ¿cuánto es? 12 menos 8 es 4 igual. O sea, me refiero a las distancias acá. Acá tenemos 4 de diferencia y acá tenemos 4 de diferencia. Y las alturas igual son las mismas. Y en el mismo punto también están empezando con sus diagonales. Entonces el área 1 y el área 2 son iguales. ¿Bien? A esto le puedo llamar estas dos áreas son iguales. Y es todo el recorrido que hace el vehículo, que en este caso está en estudio. Ahora voy a borrar esto, porque quería representar eso. Seguimos. También, para hallar la área, bueno, ya hemos acordado que esto va a ser área 1, todo eso en general, y todo esto área 2, ¿no? Pero
No hay alguna fórmula que me represente toda esa área. Y es por eso que le he borrado esto. No hay una fórmula que me represente toda esta área. Entonces voy a tener que seccionarla en dos partes. Por ejemplo, acá ya puedo ver un triángulo, ¿no? Y acá puedo ver otro triángulo. Y acá puedo ver un rectángulo. Y esas son áreas conocidas. Entonces ahora sí les puedo poner un nombre. Por ejemplo, a este del rectángulo le voy a poner área 1, o bueno, el del triángulo le voy a poner área 1, y este también es el área 1, ¿no? Porque es la misma área. A este le voy a poner el área 2 y a este de acá le voy a poner el área 2. Entonces la distancia total va a ser igual a ¿cuánto? A 2 veces el área 1 más 2 veces el área 2. Ahora solamente tengo que reemplazar. El área de un rectángulo o el área de un triángulo está dada por, le voy a anotar acá la fórmula. Acá vamos a tener su altura y acá vamos a tener su base. Entonces el área es igual a la base por su altura entre 2. Esto para un triángulo. Pero para un rectángulo, un cuadrado o alguno de estos dos, el área es más sencillo. El área, bueno, vamos a tener acá una base y una altura, ¿no? El área es igual a la base por altura, simplemente. Esos dos. Entonces vamos a reemplazarlas esas en nuestra ecuación. En esta va a ser la ecuación. Esta es la que vamos a utilizar. A esta le vamos a poner un nombre. Esta es la ecuación alfa. Esta es la ecuación 1. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar directamente en la ecuación 1. Y vamos a tener que la distancia es igual a 2 veces. Ahora sí, en lugar de área 1, yo voy a poner directamente ya el área del triángulo. Voy a poner el área del triángulo que es un medio de su base. ¿Cuánto es la base en este caso? Acá tenemos una base de 4. O sea, porque acá tengo el tiempo 8 o los 8 segundos y aquí tengo 4 segundos. La diferencia de estos dos es 4. Entonces voy a tener un medio de la base que es 4 por la altura que es... ¿Cuánto es la altura del triángulo? Estamos hablando del triángulo. Tengo acá 10 y acá tengo 5. La diferencia de estas dos es 5 segundos. Digo, 5 metros sobre segundo. Entonces acá vamos a tener base por altura, 5. Hasta ahí ya habríamos puesto para el triángulo, pero aún falta. Aquí voy a tener más 2 veces el área 2. Ahora el área 2 es más fácil. El área 2 está acá. ¿Cuánto es su base? 4. Entonces más 2 veces por su base, que es 4 del rectángulo. ¿Y su altura cuánto es? Su altura podemos ver que directamente es 5, porque aquí es 0, ¿no? Acá vamos a tener que su altura es 5 también. Y esa la ponemos acá. 5. Acá vamos a tener la distancia. Y esto es igual a... Ahora sí. Acá un medio por 2, esto se puede simplificar. Y acá voy a tener 20 más acá. Acá tenía otros 20. Serían 60 metros en total. Hasta ahí. Y ahora solo me falta una ecuación. Entonces acá yo lo voy a subrayar esto porque ya hemos hallado esta parte de los 60 metros, pero tenemos que reemplazarlo en la ecuación alfa para hallar la velocidad media, que es lo que me pedía. Entonces la velocidad media es igual a la distancia total, en este caso la distancia D es 60 metros, ¿no? Todo esto sobre ¿cuánto? El delta de t. ¿De qué tiempo? ¿Qué tiempo estamos analizando? Del tiempo 12 al tiempo
4, ¿no? El tiempo final, como habíamos acordado al inicio, el tiempo final menos el tiempo inicial. Y acá voy a tener una velocidad media, esto se ha desplazado demasiado. Ya, voy a tener una velocidad media de ¿cuánto? 60 entre 8. 60 entre 8 es igual a 7.5. Entonces acá vamos a tener 7.5 metros sobre segundo. Y esa sería mi respuesta. Bueno, hasta acá habríamos acabado el ejercicio de velocidad versus tiempo, este ejercicio. Y bueno, gracias.